Bienvenidos. Este es el espacio para que sus ideas y las iniciativas del gobierno se encuentren. Llegó la hora de conectarnos en esta Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. La urna de cristal se abre hoy en directo a modo de teleconferencia debido a que después de nuestro programa habitual de los domingos a las 9 de la noche surgieron muchísimas preguntas relacionadas con el decreto ley antitrámites que firmó el presidente de la República la semana pasada y por supuesto nosotros queremos responderlas. La moderación estará a cargo del secretario de prensa de la Presidencia de la República, John Jairo Ocampo, y como invitados tendremos a la doctora María Lorena Gutiérrez, alta consejera para el buen gobierno, al señor ministro de Transporte, doctor Germán Cardona Gutiérrez, doctora Catalina Crane, y a la doctora Beatriz Londoño, viceministra de Salud. Ustedes pueden hacer sus llamadas a la línea gratuita nacional 018.000 1119 45, 018.000 1119 46, repito 018.000 1119 45, 018.000 1119 46 y como siempre yo estaré recibiendo sus mensajes a través de nuestra página web www.urnadecristal.gov.co y a través de nuestra cuenta de Twitter @urnacristalgov. John Jairo, buenas noches. Andrea, muy buenas noches y a todos los colombianos muy buenas noches, a los televidentes. Bienvenidos a participar de este espacio que abre el Gobierno Nacional para la participación ciudadana. Además de los televidentes, también queremos saludar a los radioescuchas de la Radio Nacional, que también están enlazados en este momento con nosotros a partir de este momento en esta urna de cristal. Quiero saludar a su director, Juan Pablo Calvás. Juan Pablo, muy buenas noches. John Jairo, buenas noches a todos los que a esta hora se conectan con Institucional y con Radio Nacional para este tema trascendental, importantísimo, al que estamos invitando también a nuestros oyentes para que se comuniquen, se llamen a nuestras líneas telefónicas o a través de nuestro Twitter, envíen sus preguntas, sus inquietudes, porque los vamos a estar acompañando no solamente los integrantes del equipo periodístico de Radio Nacional, también está con nosotros el viceministro de Transporte, Felipe Targa, quien está listo para recibir sus preguntas. Las líneas de Radio Nacional, línea gratuita en Colombia, para que usted nos llame desde cualquier lugar del país, 018.000 1189 59. O en Bogotá, usted puede marcar muy fácil el 2200-727. Radio Nacional Institucional, a esta hora, John Jairo, conectados en este especial de urna de cristal y la ley antitrámites. El viceministro de Transporte, a quien iremos también trasladando muchas de las preguntas que ya tenemos. A ustedes muy buenas noches y que ya tenemos preguntas. Ya esto ya comenzó con Paul Peña en Cali. Paul, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo me le va? Muy bien, bienvenido. ¿Cuál es su pregunta? Primero que todo quiero saludarlos a todos, a ti Andrea, a ti Juan Pablo y a todos los panelistas. Les deseo un año maravilloso y espero que cada día esté lleno de todo el éxito del mundo para cada uno. Muchas gracias. Quiero preguntarte si una persona ha perdido su cédula o se la han retenido, la anterior y esta nueva. En ese caso, como ya no van a haber denuncios, que hay que configurar un delito, ¿qué se haría allí en ese caso? ¿Qué se tendría que hacer en ese caso? ¿Y qué pena molestarlo? No, y de antemano, gracias por su respuesta. Bueno, a propósito sobre ese tema de la pérdida de documentos, también a través de la página web de Urna de Cristal, a través del Facebook, a través de las redes sociales, también llegaron muchas preguntas, Andrea, para unificar un poco el tema. Así es, John Jairo, pero además de las preguntas que tenemos en nuestra página web y a través de nuestro Twitter, también tenemos preguntas que nos han enviado las personas que están en la calle. Veamos algunas de ellas. Mi pregunta es, ¿el gobierno cómo puede controlar, por ejemplo, la pérdida de documentos? ¿A dónde fueron a parar? ¿Quién los cogió? ¿O a dónde? ¿A qué manos? Si es que se le pierden, si se los roban a unos, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo se controla todo eso? Bueno, y además de esta pregunta que nos envía doña Esperanza, también tenemos otras.
Enrique Vélez, por ejemplo, nos dice lo siguiente. En el caso de la pérdida de documentos, si no se pone la denuncia y posteriormente estos aparecen en la escena de un delito, ¿se tendrá problemas con los jueces? Y en este caso, ¿cómo se hace? Igualmente, Camilo Montes nos dice, quise estrenar hoy la ley antitrámites, pero siguen exigiendo denuncia por pérdida de documentos para pasaporte en @urnacristalco. Muchas gracias, Andrea. Doctora María Lorena, tema de pérdida de documentos, denuncia, ¿qué le podemos responder a esa inquietud de los colombianos? Bueno, muy buenas noches. Es muy importante esta pregunta porque lo que no está prohibido es poner la denuncia. Y el ciudadano que quiera hacerlo por razones de seguridad o por razones de verdad de seguridad lo puede hacer. Lo que quedó en este decreto ley es que ninguna entidad del orden nacional, o sea, el gobierno nacional, puede exigir la denuncia como parte de un requisito para sacar la nueva cédula o el nuevo pasaporte. Entonces, el ciudadano sí puede poner la denuncia, lo que no se puede hacer es que ninguna entidad del orden nacional exija para sacar la fotocopia, para sacar un nuevo duplicado de la cédula. Para dar un poco más de claridad, si uno quiere ir a hacer el denuncio, lo puede hacer. Lo puede hacer, perfectamente. Y lo lleva... Y por seguridad, y si lo quiere hacer, y por control de la policía, pues eso es un deber ciudadano. Pero lo que no se puede hacer es que a mí en una entidad administrativa me exijan, en una entidad del orden nacional, el denuncio como parte de un requisito para poder sacar el documento nuevamente. Que en la registraduría, básicamente. En bueno, las registradurías o en el pasaporte o cualquier otro documento. Hay una pregunta que planteaban por la red y es si yo tengo si aparece mi documento en la escena de un crimen, y que alguien preguntaba sobre ese tema. Es muy puntual, pero un poco para resolver eso. Eso no tiene nada que ver con denuncia o sin denuncia, es un proceso que no tiene nada que ver. No, porque lo que estamos nosotros mirando con este decreto ley es los trámites, los requisitos que se le piden al ciudadano. Entonces lo que estamos eliminando es que la denuncia sea parte de los trámites, pero ya ponerla tranquilos, pues eso es otra cosa que no tiene que ver con los trámites. Muchas gracias, doctora María Lorena. Tenemos llamada ahora de Leonidas Aldana en Bogotá. Leonidas, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Sí, buenas noches. Mire, es que quería hacer la siguiente pregunta. Ayer en la noche, yo tengo un vehículo matriculado en Bogotá el 7 de enero del 2010. Ayer en la noche me paró un policía de tránsito y entre los documentos que me pidió, pues me pidió la revisión técnico-mecánica. Yo le comenté al policía, le dije que yo tenía entendido que según la ley antitrámites, pues ya no necesitaba ese documento. Pero el policía me dijo que esa ley no estaba vigente, que yo tenía que tener eso y casi me pone una infracción. Yo quiero saber si a mí me vuelve a parar un policía, si tengo que tenerla, no tengo que tenerla, o eso solo aplica para vehículos nuevos. Él me dijo que solo aplicaba para vehículos nuevos. Leonidas, muchas gracias, señor ministro. Bueno, muy buenas noches para todos los colombianos y para todos los policías. La verdad es que la ley está vigente. Ya, inclusive ayer me contaron una cosa semejante, pero al revés, de un ciudadano que también lo paró un policía y le dijo que ya no era necesario que hiciera esas vueltas. ¿Qué hay con esto? Para que quedemos claros, todos los vehículos, después de la matrícula inicial, 6 años de ahí en adelante, no hay que hacerle revisión. O sea que los vehículos que se matricularon, digamos, en el año 2006, ya les sirve o tienen vigencia hasta el 2012. Los que se matriculaban en 2008, por ejemplo, hasta el 2014. Los del 2010, como el caso suyo, hasta el año 2016. En ese orden de ideas nosotros estamos policías a la fuerza pública a través de la Dirección de Policía de Carreteras, pero efectivamente ustedes pueden hacerles saber eso a los señores policías. Un caso, señor ministro, digamos en el caso de la policía lo que tendría que mirar más es la fecha de matrícula del carro para poder tener ese control más que si está vencido o no el certificado de revisión anterior. Es como un poco para orientar en ese tema. Efectivamente, o sea, a partir de la fecha de matrícula del vehículo, 6 años de ahí en adelante, la persona no tiene que ir a hacer esas vueltas. Y de ahí en adelante, un año, de ahí ¿Cada 6 años? No, de ahí, después de 6 años, un año cada año. Cada año se hace la revisión. Andrea.
John Jairo, con respecto a este tema, nos escribe Ana Ferro desde Sogamoso, en Boyacá. ¿Cómo queda la revisión técnico-mecánica para carros de servicio público? Para carros de servicio público, la primera revisión técnico-mecánica y de ahí en adelante sigue siendo anual. Ok, bueno, déjeme hacer aquí el juez en el tema de la revisión. ¿Qué sentido tiene poner a partir de 6 años y después de 6 años 1 año? ¿Cuál es la razón de ser de que sea 1 año? ¿Qué es lo que estamos aliviando acá en este trámite? Pues es que es muy sencillo. Un vehículo nuevo tiene por lo general 5 o 6 años de garantía. Entonces, ¿para qué si un vehículo tiene garantía, si un vehículo se supone que tiene 6 años de vida útil sin mayores problemas y fuera de eso tiene la garantía? ¿Para qué vamos a poner a la gente a que vaya cada año a hacer una revisión técnico-mecánica? Ahora, ya después del 6º año, en el caso de un vehículo particular, pues sí es muy prudente que una vez ha perdido esa garantía, cada año se revise. Y en el caso del vehículo de transporte público, pues como esos tienen mucha más utilización, por eso es cada 2 años y después cada año. En el caso de si un carro es 2006, si uno creería, con la teoría, señor ministro, es que en el 2012 tendría que tener la revisión porque son los 6 años, claro. A partir de hoy no se contaría en el 2017. No. El carro matriculado en el año 2006, por ejemplo, fue matriculado en abril del año 2006, entonces en abril del 2012 tiene que hacer su próxima revisión y de ahí en adelante cada año. Cada año entonces sería la revisión. Tenemos llamada de Francisco Rojas. Francisco, muy buenas noches. ¿Francisco? ¿Francisco? No, creo que no le llama Andrea. Sí, John Jairo, bueno, para seguir entonces tenemos otro de estos trámites muy nombrados y tiene que ver con las citas médicas. Con respecto a las citas médicas vamos a ver algunas preguntas que nos enviaron. Si el médico sabe de por sí cuál es la alternativa, ¿por qué no de una vez lo remiten a uno donde el médico especialista y no se tiene que esperar 3 días más? Muy bien, y relacionado con este tema también, Luis Insuasti nos pregunta, gracias por las citas en 3 días por cuentas de la EPS, pero por favor es urgente el plazo para las de especialistas, son claves y urgentes para la salud. Actualmente tardan demasiado y hay que desplazarse hacia las otras ciudades asumiendo altos costos. Bueno, señora viceministra, muy buenas noches. Próximamente, ministra, en los próximos programas la tendremos como ministra de Salud. Sobre el tema de las citas médicas, precisemos cómo quedó el decreto. Muy gracias, don Jairo. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta teleconferencia. Lo primero es que el decreto antitrámites, claramente lo que quiere decreto ley antitrámites es favorecer para que los ciudadanos efectivamente se beneficien. Y en el tema de citas médicas, la reducción en los tiempos significa que en medicina y odontología general las personas deberán ser atendidas luego de la solicitud en 3 días. Hoy lo que tiene la Superintendencia Nacional de Salud es 5 días, lo cual significa una reducción muy importante frente a la norma existente para el año 2009 de una circular única. En segundo lugar, con lo que usted menciona, don Luis, en relación a las citas de especialistas. El decreto ley antitrámites define que el ministerio en 6 meses deberá reglamentar de acuerdo con el número de especialistas, con las enfermedades que existen, porque hay regiones claramente donde hay insuficiencia de algunos especialistas. Somos conscientes de eso y el ministerio con la superintendencia ya se empezó para tener una información precisa de, ejemplo, endocrinólogos pediátricos, o los nefrólogos, o en algunos casos los reumatólogos y otras especialidades donde no son... Y los tiempos allí, de acuerdo también con el Ministerio de Educación y en la formación del personal médico especialista, para ir reduciendo gradualmente ese tiempo que claramente a los ciudadanos los afecta y en lo cual queremos seguir mejorando. Viceministra, sobre el tema de salud también tenemos comunicación con Radio Nacional, tenemos llamada en Radio Nacional. Juan Pablo. Sí, John Jairo, viceministra, buenas noches. Mire, nos han llamado varios oyentes y no ha sido solamente de hoy,
sino de varios días atrás, desde que entró en vigencia la ley antitrámites, y nos preguntan qué pasa si a mí no me dan la cita en ese lapso de tiempo que se ha determinado por parte de la ley antitrámites. ¿Ante quién debo acudir? ¿Con quién pongo la queja? Porque mientras tanto el tiempo sigue corriendo y de una u otra forma se nos va acortando el plazo y la enfermedad pues puede seguir avanzando. Y de hecho hay otra pregunta, Manuel, que nos han hecho los oyentes y han estado llamando permanentemente en estos días. ¿Cuál es? Sí, Juan Pablo, lo registrábamos y precisamente queremos que la viceministra le haga énfasis al tema, tal como el ministro de Transporte reseñaba el mensaje a los policías en el tema de que la norma entró en vigencia, ya también está en vigencia para las EPS la norma. O sea, si yo llamo hoy a pedir una cita médica, tendrían que dármela en los 3 días inmediatamente. No hay un plazo que ellos tengan para acomodar sus listados, para acomodar todo el tema logístico. Juan Pablo, claramente aquí hay una situación y es, a la gente no le pueden seguir diciendo que es que no hay agenda abierta, que es que estamos a final de mes, que es que entonces llame la semana entrante, porque la asignación y la atención en medicina general y en odontología general se debe dar en el tiempo establecido en la ley. En segundo lugar, las EPS son las primeras que deben responder por esto. Si una EPS tiene contratado una clínica, un hospital, un centro de atención para un grupo de personas de sus afiliados, entonces llaman a la IPS, a esa clínica, a ese centro para la atención, y si la clínica o el hospital o el centro le dice que no, que dentro de 15 días, es la EPS la que debe responder. ¿Ante quién se quejan los ciudadanos? Ante la Superintendencia Nacional de Salud. Sí. Y el propósito del gobierno, en cabeza del presidente Santos, es ser muy exigente de que la superintendencia efectivamente vigile este tema, que ha habido quejas muy frecuentes, muy precisas y que se quiere resolver. En el tema de especialistas lo acaba de la reglamentación, porque hay diferencias grandes entre las regiones, pero las EPS deben cumplir con lo que está estipulado. Y tenemos pendiente, viceministra, para la próxima semana, de una vez anunciamos que haremos una teleconferencia también a propósito sobre el tema de la actualización del plan obligatorio de salud, de los beneficios en salud, que es muy importante también para que los colombianos puedan entender un poco más este tema. Tenemos llamada de Francisco Javier Rojas. Muy buenas noches, Francisco Javier. Buenas noches. Mi pregunta concreta es la siguiente. ¿Por qué no se incluyó en el decreto la modificación al trámite de registro civil para permitir que los niños recién nacidos puedan registrarse en sus verdaderos municipios de origen y no en la sede del hospital regional a donde las mamás son atendidas en su parto? Muchas gracias, Francisco Javier. Doctora María Lorena, doctora Catalina, sobre el tema del registro civil, ¿cómo quedó el decreto ley? Pues porque no había necesidad, hemos adelantado trabajo con las notarías y con la registraduría, y lo que queremos es que se pueda hacer de la registraduría y de las notarías a diferentes hospitales y centros para permitir estos registros, pero no había necesidad de ponerlos dentro de este decreto ley como una ley, porque lo podemos hacer por decreto ordinario, y lo tenemos muy claro, sobre todo para los certificados de supervivencia. Para poder actualizar la base de datos de personas que han fallecido en el país, hospitales, por funerarias, para permitir no solamente el registro, sino también los certificados de fallecimiento de personas y el registro en el país. Doctora, muchas gracias. Andrea, por las redes que nos ha llegado. Sí, señor, sobre el tema del RUT. Preguntas muy importantes. Diana García, por ejemplo, nos dice, en la DIAN siguen pidiendo escritura pública y autenticación de firmas para la actualización del RUT. ¿Cuándo realmente entrará en vigencia la eliminación de estos requisitos? Y también por el estilo también nos dicen lo siguiente. No, vamos a ir primero con esa pregunta porque para diferenciar. Muy puntual, porque es una pregunta muy puntual. Doctora Catalina, le están exigiendo aún certificados para el tema del RUT. ¿Cómo quedó el tema del RUT? ¿Cómo está en el decreto ley? ¿Y qué es lo que tienen que hacer los colombianos a partir de ahora? Bueno, John Jairo, buenas noches y buenas noches a todos. Para el RUT se establecieron varias cosas en el decreto ley. En primer lugar, se va a permitir que el RUT, a partir de julio del 2012, la DIAN va a estar lista para que todos los ciudadanos del régimen simplificado, los contribuyentes del régimen simplificado, puedan hacer sus modificaciones, las modificaciones al RUT y su inscripción al RUT en
por medios electrónicos, de manera que no tengan que desplazarse para hacer una simple modificación al RUT a las oficinas de la DIAN. También se van a establecer, para mayor comodidad de todos los contribuyentes, se van a establecer esquemas de citas en la DIAN donde uno pueda llamar a un call center que va a establecer la DIAN para que estos trámites en donde sí haya que hacer el trámite de manera presencial, los ciudadanos puedan pedir una cita e ir a la hora determinada y no perder todo el tiempo en largas filas, que era una cosa que los viene mortificando. Sobre los trámites, sobre los requisitos para expedir el RUT, no se hizo ninguna modificación en el decreto. Estos requisitos los establece la DIAN y aquí no se modificó ninguno de los requisitos que se necesitan para expedir el RUT. Simplemente la forma de hacer el trámite. O sea, es agilizar el trámite, más no los requisitos, y la DIAN nos mantendrá lo que exija la DIAN, eso se mantiene. Es la forma de hacer el trámite lo que va a cambiar, lo que está cambiando con este decreto. Lo que sí no podría exigir la DIAN, inclusive si lo quisiera hacer, no podría exigir cosas que están prohibidas en este decreto, exigir documentos autenticados. Porque eso lo estamos prohibiendo se quedó prohibido de manera general en el decreto. Entonces, ese tipo de cosas no lo podría exigir. Sí, porque la pregunta de Diana es que están exigiendo escritura pública y autenticación de firmas para la actualización del RUT. No, autenticación de firmas no pueden exigir. No pueden exigir. Usted hablaba del régimen simplificado, pero un poco... y sepan, régimen simplificado es las personas que no son grandes contribuyentes, que tienen que sacar el RUT porque les van a pagar en un contrato, porque se los exigen que hoy lo exigen para todo. Es la persona natural, común y corriente, eso es lo que es. Exactamente, son cerca de 6 millones de personas que estamos en ese régimen o que están en ese régimen y que se les va a simplificar muchísimo la vida. Doctora Catalina, muchas gracias. Saludamos a esta hora a Óscar Quintana en Cartagena. Óscar, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. ¿Su pregunta? Mi pregunta concreta va relacionado con el certificado de estupefacientes que estaba o está como requisito para gestionar ante la Dirección General Marítima el título para nosotros los marinos salir a navegar. Mi pregunta es, ¿cómo se va a garantizar a nosotros los usuarios de la Dirección General Marítima que no se demore como se venía sucediendo con la Dirección Nacional de Estupefacientes, 3-4 meses, e inclusive conozco casos de que nunca se entregaron? Esa implementación de este decreto antitrámite con la DIMAR, ¿cómo va a ser esa implementación? Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Doctora Catalina. Bueno, en este trámite se hicieron modificaciones especialmente para el caso de los usuarios de barcos y los que tienen que sacar licencias ante la aeronáutica. Anteriormente se sacaba este certificado de carencia de tráfico de estupefacientes en la Dirección Nacional de Estupefacientes y este trámite era bastante largo de sacar. Dentro de 6 meses empezaremos para tener este lapso de ajuste. Este trámite para el caso de las embarcaciones lo tramitarán las personas directamente en la DIMAR, o sea, no harán un trámite adicional antes de ir a la DIMAR a hacer cualquier trámite para sus embarcaciones, sino que en la misma DIMAR se consultará la carencia de información, de antecedentes de tráfico de estupefacientes. Entonces se va a simplificar muchísimo y va a evitar hacer un trámite anterior antes de ir a la DIMAR. Muchas gracias, doctora Catalina. Y vamos a la Radio Nacional, donde tenemos una pregunta nueva. Juan Pablo. John Jairo, a esta hora tenemos en la línea a Fernando. Él nos llama desde Bogotá y tiene una pregunta. ¿De qué se trata, Fernando? Buenas noches. ¿Aló? Sí, Fernando, bájele por favor a su radio y escúchenos por el teléfono para que podamos comprendernos mejor y así usted pueda hacer más rápido su pregunta. Adelante, cuéntenos, Fernando. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Mi licencia de conducción la revalidé en la ciudad de Mosquera. Sí, señor. En el año 2002. Sí. Como sé que tengo que revalidarla nuevamente, ¿hasta cuándo
puedo manejar con esta licencia que actualmente tengo? Yo creo, Fernando, que esa pregunta la puede responder el viceministro de Transporte, Felipe Targa, que está aquí con nosotros, viceministro. Buenas noches, primero que todo. Buenas noches a todos, buenas noches, Fernando. Si usted es menor de 60 años, la obligatoriedad de renovar la licencia de conducción es cada 10 años. Si usted la última vez que la renovó fue en el 2002, en el 2012 tendría que renovar su licencia. Juan Pablo, adicionalmente, viceministro, si una persona ha sacado por primera vez su licencia en cualquiera de los meses del año pasado, es una licencia relativamente nueva, en ese caso, ¿cuál es el procedimiento? El que dicta la ley ahora, si es una licencia para servicio particular, es decir, no para conducir servicio público, buses o camiones, es según el rango de edad. Si es menor de 60 años, lo va a tener que hacer cada 10 años. Si tiene entre 60 y 80 años, lo va a tener que hacer cada 5 años. Y a partir de 80 años, cada año. Claro, señor viceministro, en el tema, por ejemplo, de la inmovilización de vehículos, ¿hay algún tipo, digamos, de modificación en estos decretos, en estas leyes, dónde y cómo se paga la inmovilización del vehículo, por ejemplo? No, eso no, digamos, no tocamos cuando hay una infracción a las normas de tránsito y hay un comparendo y los ciudadanos hoy en día pueden pagar oportunamente, o sea, aceptar la comisión de la infracción, no irse, digamos, al proceso administrativo, y eso existe hoy en día. Si lo paga entre los primeros 5 días, tiene una reducción del 50%. El problema que existía antes para los ciudadanos es que el curso que tiene que hacerse para obtener ese pago reducido, y el pago tenía que hacerse en un CIA y en el organismo de tránsito donde se cometió la infracción. Entonces, si usted iba por carretera y le ponían un comparendo y quería acogerse a este beneficio, pues le tocaba ir, digamos, al municipio en donde en el organismo de tránsito donde se cometió la infracción. Movilizarse hasta allá, sí. Exactamente. Se lo ponían entonces en Girardot, le tocaba ir a Girardot. Exactamente. Y si usted vivía en Medellín, Bogotá, imagínese eso. Ese es el gran cambio. El cambio es ofrecerle, digamos, al ciudadano la facilidad de poder hacer este curso y el pago en toda la red, digamos, de organismos de tránsitos y de CIAs de todo el país. A esta hora enlazados Radio Nacional e Institucional en este especial de Urna de Cristal, hablando de la ley antitrámites y esta gran cruzada antitrámites que ha emprendido el gobierno nacional. Son 38 frecuencias de Radio Nacional que a esta hora le permiten llegar a todo el país a esta señal importantísima. John Jairo, hablando de lo que estamos haciendo, de hacia dónde estamos avanzando en la ley antitrámites. Adelante, Andrea. Gracias, Juan Pablo, y a nuestros compañeros de la Radio Nacional de Colombia. Y precisamente sobre el tema de licencias de conducción tenemos la siguiente pregunta que vamos a ver de Jairo Hernando Pedraos. Bueno, mi pregunta es, yo hace 2 años que tengo mi pase. Me gustaría saber cuándo debo renovarlo de nuevo. Y a nuestra página web de Urna de Cristal nos escribe Yolanda Chavarro lo siguiente. Mi licencia de conducir se vence en septiembre de 2012. ¿Debo renovarla en septiembre o debo esperar hasta diciembre? Igualmente también tenemos otra pregunta que es de Jairo Hernando. Nos dice, si yo saqué la licencia de conducción hace 5 meses, ¿también debo cambiarla este fin de año? Bueno, ministro, o vamos con el viceministro, como usted prefiera, o vamos a la Radio Nacional con el ministro, porque hay varios temas de plazos ahí que sería muy bueno precisar. Que el viceministro les comente sobre esto, que son una respuesta muy parecida a la anterior, sí, pero señor. mejor que él, ya que está aquí acompañándonos por la radio, les comente sobre el tema. Viceministro. Muchas gracias, ministro. Bueno, para Jorge, Fernanda, y lo que tienen que revisar es, primero, si tiene una licencia de conducción para servicio particular o si es para servicio público. Para servicio particular tienen que ver en qué rango de edad están. Si son menores de 60 años, esa renovación tiene que ocurrir a los 10 años desde la última vez que se renovó. Si son entre 60 y 80 años, cada 5 años. Y si son mayores de 80 años, cada año. Si tienen licencia para servicio público, si son conductores, digamos, de buses de servicio público,
renovación no se ha modificado, esa tiene que hacerse cada 3 años y posiblemente algunas de estas licencias que son de color dorado, que tienen esa fecha de vencimiento, esas licencias siempre se expiden con esa fecha de vencimiento porque son de servicio público y han tenido que renovarse siempre cada 3 años. Ese no ha tenido ninguna modificación. Viceministro, y en el caso de la persona que se le vence en septiembre, ¿que debe renovarla en septiembre o debe esperar hasta diciembre para hacer la renovación? Si esa licencia tiene esa fecha de vencimiento en la licencia, que vence en septiembre del 2012, muy posiblemente es una licencia de servicio público. Y esta persona, pues, si tiene una licencia de servicio público, debe ser porque está manejando un vehículo de servicio público. Debe acercarse a hacer la renovación, hacer el examen de coordinación física, de aptitud física y coordinación motriz, para poder hacer esa renovación de su licencia en septiembre de este año. Muchas gracias, señor viceministro. Y vamos ahora con Omar García en Bogotá. Muy buenas noches, don Omar. Muy buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Sí, yo me gradué, yo terminé estudios hace 8 años, uniprofesionales. No me gradué. Quería preguntar si la experiencia que yo he adquirido durante estos años me sirve para acreditarla ante una empresa del Estado para postularme como profesional. Bueno, doctora María Lorena, ¿qué le podemos responder a don Omar? Pues, Omar, yo diría lo siguiente: lo que se hace en este decreto ley es que la experiencia profesional cuenta desde que se terminaron los estudios. Ninguna entidad del Estado, antes era con la licencia, con la tarjeta profesional. Lo que sí me imagino que hay que cumplir el requisito de si uno tiene el grado o no tiene el grado, o sea, ese podría ser otro requisito. Pero la pregunta concreta suya, si la experiencia empieza a contar desde el momento en que usted terminó estudios y empezó a trabajar y puede acreditar que tiene experiencia laboral. Ya otra cosa es el requisito de si se requiere o no un título para el cargo o el contrato que usted vaya a hacer con alguna de las entidades del orden nacional. Doctora María Lorena, y para complementar este tema, Cristian Arias nos escribió lo siguiente: ¿qué consideraciones tuvieron para no incluir la eliminación de la tarjeta profesional en el decreto antitrámites? Gracias de antemano por su respuesta. Y a nuestra cuenta de Twitter nos escribieron también: el artículo 229 del decreto 0019 suprime la solicitud de la tarjeta profesional para aspirar a cargos públicos. Bueno, veo que están como confundidos en el tema de la tarjeta, porque uno dice que por qué no se eliminó y el otro dice que sí se eliminó. ¿Cómo quedó entonces? No, lo que se eliminó, y vuelvo, y fue lo que contesté ahora, ¿no? Es que no se necesita la tarjeta profesional para acreditar experiencia laboral. O sea, lo que se tenía en el Estado era que para poder hacer un contrato a mí me contaban la experiencia desde el momento de la expedición de la tarjeta profesional. Eso fue lo que se eliminó. Se cuenta la experiencia desde el momento en que yo realmente empecé a trabajar y que terminé estudios. Con respecto al estudio de tarjetas profesionales, lo discutimos mucho en todos estos 6 meses sobre la necesidad de las tarjetas profesionales. Esto está manejado por los consejos profesionales. La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre todo sobre ciertas carreras que son de impacto social como salud y muchos de estos temas, pero nos comprometemos a que, como lo dijo el presidente, esto es el inicio de muchos de los eliminación de trámites o de buscar mayor eficiencia y modernización del Estado. Lo que vamos a hacer es un estudio comprensivo sobre las tarjetas profesionales y el rol de los consejos profesionales en las diversas profesiones. Pero como tal, si se quiere seguir despidiendo la tarjeta profesional, se puede seguir despidiendo. O sea, los es el requisito lo que es el requisito. Ya no se necesita la tarjeta profesional para demostrar experiencia, que era lo que se necesitaba. Pero pues se pueden seguir exigiendo, se pueden seguir expidiendo tarjetas profesionales. La Corte Constitucional sí ha reglamentado que para ciertas carreras como los abogados, salud, odontología, pues se requiere, digamos, la tarjeta profesional porque están vigiladas por estos consejos. Pero pues administradores, economistas, pues el que quiera sacar la tarjeta la puede hacer, pero ya no se requiere para demostrar que se tiene experiencia laboral a través de esta tarjeta. La experiencia laboral cuenta a partir de
que yo terminé mis estudios o de la fecha en que me gradué, porque a veces corre tiempo entre cuando uno termina los estudios y cuando uno se gradúa. Empieza a contar desde que empieza a trabajar y a acreditar experiencia, pero desde que terminó estudios es válida para contar meses, ¿no? O sea, no todo el mundo empieza a trabajar desde que terminó estudios, Correcto. sino que en la medida en que empieza, pero sí desde que terminó estudios, no desde el grado. Ok. Pedro Moreno en Bogotá, muy buenas noches. De Medellín. Ah, Medellín, perdón, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿A partir de cuándo se puede acceder a la base de datos de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de las cámaras para solicitar los certificados de tradición y libertad, y a las oficinas de las cámaras de comercio para solicitar la información relacionada con los contratistas de las empresas de servicios públicos o de las empresas o de los particulares que prestan actividades administrativas? Pedro, es que tuvimos una interferencia, qué pena con usted. ¿Nos puede repetir de nuevo la pregunta? Si hubo una interferencia fuerte y no unas partes que no entendimos. Las entidades públicas y los particulares que prestan servicios administrativos pueden acceder a las bases de datos de las oficinas de registro para mirar los certificados de tradición y libertad de los inmuebles que están averiguando, o a las cámaras de comercio para verificar el certificado de existencia y representación legal de los subcontratistas. ¿A partir de cuándo se puede tener ese acceso a las bases de datos de estas instituciones? Don Pedro, muchas gracias. Doctora Catalina Klein. Buenas noches, don Pedro. Sí, el acceso a estas bases de datos va a ser posible a partir de marzo de este año, tanto las de las notarías como los de las cámaras de comercio, para estos documentos que usted ha mencionado. A partir de marzo. A partir del mes de marzo. Eso también me lleva a una pregunta en el tema de lo del, a propósito de uno poder consultar o que las entidades consulten el tema del certificado judicial, que no ha llegado la pregunta todavía, pero a partir de cuándo, digamos, uno no tienen que, a partir de ya no tienen que exigirles, a partir de finales de enero, sobre eso concretamente cómo queda. El certificado judicial no existe. Y Ya entonces no existe. he insistido en ese tema y no existe. Entonces yo no puedo exigir algo que no existe, ¿no? Entonces ninguna entidad puede exigir un certificado judicial porque físicamente no existe. Nadie puede imprimir ningún papel ni ningún documento. Y soy muy enfática porque ese es el mensaje. El producto, el documento no existe. Lo que sí va a existir y que ya se puede hacer es que la gente pueda consultar si alguien tiene antecedentes judiciales. Pero la carga de demostrar que uno no tiene antecedentes ya no está en el ciudadano, sino en la empresa que va a contratar. Entonces, si yo quiero averiguar por usted, John Jairo, pues yo simplemente le pido permiso a usted y yo consulto una base de datos a ver si usted tiene antecedentes. Pero usted como ciudadano no me tiene que demostrar a mí que es un buen ciudadano. Y entonces es cambiar el concepto de esa base de datos. Esa base de datos de antecedentes judiciales, estábamos todos los colombianos. La base de datos va a tener los ciudadanos que tengan antecedentes judiciales, pero no todos los 40 millones de colombianos. O sea, si uno no tiene nada, no aparece en la base de datos. Exactamente. Okay. Ya hoy se hace así. Hoy se hace así. Es más, los podemos invitar a que entren a la página web del DAS en liquidación, que lo tiene administrando hasta el 30 de enero, y después en la Policía Nacional, y verán que no pueden imprimir nada. Hay un gran letrero que dice no existe el certificado judicial. Muchas gracias. Andrea. John Jairo, sobre el tema de los certificados para las EPS, tenemos las siguientes preguntas. Alexandra Reyes nos dice, ¿ya se encuentra en vigencia el decreto ley antitrámites? En mi EPS tengo suspendido a mi hijo por no contar con el certificado de estudios y me dicen que el decreto no ha entrado a regir, por lo que debo entregarlo. También Angélica Nancy Navarro nos dice lo siguiente: cordial saludo, señor presidente, anuncio la eliminación del trámite de la declaración extrajuicio y hoy mi EPS Comeva me la exige para mantener activa la afiliación de mi hija que cumplió 18 años el 24 de diciembre. ¿Debo presentarla a la EPS? Sí, a nuestra página, a nuestra cuenta de Twitter, @urnacristalgov nos escriben, ¿a partir de cuándo comenzará a regir este requisito para las EPS? Claramente hoy las declaraciones de extrajuicio, como ustedes lo vieron en el decreto antitrámite, no están contempladas, no se pueden pedir declaraciones de extrajuicio. En segundo lugar, es a partir del 1 de enero de 2013, cuando la EPS a la que usted esté afiliada podrá y deberá
solicitar con las bases de datos disponibles. Justo antes de venir a esta teleconferencia hablamos con el Ministerio de Educación, porque la EPS es la responsable a partir de enero de 2013 de demostrar la certificación y de demostrar que un estudiante de 20 años es de tiempo completo, que está efectivamente como beneficiario del grupo familiar, etcétera. Hoy es vigente la obligación que tenemos los ciudadanos de demostrar esa condición de hijos de 18 a 25 años que son estudiantes de tiempo completo. A partir de enero de 2013, las EPS. ¿Qué haremos? Con el Ministerio de Educación poder tener esas bases de datos que hoy el Ministerio tiene cada semestre de todas las instituciones de tecnológicas, técnicas, de educación superior, universitarias, todas las, y asegurarnos de que efectivamente, o menores o mayores de 18 años que aún todavía están estudiando bachillerato, para asegurarnos de que cumplan con lo que está en el decreto. Pero la carga de la prueba estará en las EPS a partir del 1 de enero de 2013. Y así son en otros aspectos, siempre es la EPS, en el caso de los medicamentos, señora viceministra, en el tema de medicamentos, ¿hay aspectos nuevos en el decreto ley para que si no hay disponibilidad de medicamentos, no sea el señor el que tenga que ir a buscar, sino que haya plazos perentorios para la entrega? Muy buena pregunta, John Jairo, porque este es un tema en el cual hay que... Pero además se establecen unos plazos muy concretos. Primero, si se debe entregar los medicamentos para todo lo que está hoy en el plan de beneficios de manera inmediata, una vez que se los prescriban o se los formule, se los recete el médico, de manera excepcional, y óiganse bien, excepcional, cuando por alguna razón no se puede entregar, entonces se da un plazo máximo de 48 horas para que la EPS se lo entregue o en el sitio de trabajo o en el sitio de residencia. Esto es muy exigente y sabemos que requiere claramente un proceso de reglamentación, pero así arranca hoy lo que está vigente en el decreto ley. Y para esta excepcionalidad o estas condiciones especiales hay un plazo que da el decreto ley de 6 meses. Lo que pueden estar seguros es que ese tiempo deberá ser más corto porque los ciudadanos reclaman cumplimiento en términos de que se les entregue la fórmula de manera total y fuera de eso que se les entregue de manera inmediata. Y creo que las EPS son conscientes, los médicos nos lo han dicho de 1000 maneras, hospitales, prestadores, y este es un propósito y una línea muy clara del presidente Santos en ese tema. Hay una pregunta de las que leyó Andrea sobre el tema de la señora que le están exigiendo la declaración de extrajuicio de su hija. Sobre ese tema, ¿deben de estar exigiendo eso aún? No le pueden exigir hoy declaración de extrajuicio, ni la EPS ni ninguna otra entidad. Eso quedó suprimido dentro del decreto ley de antitrámites. Y hay un tema que quiero aprovechar, John Jairo, en los temas de salud, y es la licencia de maternidad o las incapacidades. No es el ciudadano el que los debe gestionar. En este caso también la EPS es la que debe con el empleador. El empleador es el que le pide a la EPS la licencia de maternidad y no es el ciudadano gestionando con el empleador, con la EPS. Entonces, ustedes ven que en todo el decreto antitrámite lo que se busca es que no es el ciudadano, son las instituciones las que asumen mayores responsabilidades y salud no es una excepción. Definitivamente, como lo dijo el presidente, eso se trata de hacerle la vida más fácil a los colombianos. Y sobre el tema de salud también tenemos otra pregunta desde el máster de Radio Nacional, Juan Pablo. Sí, John Jairo, pues muchas preguntas que nos están llegando también a través del Twitter de Radio Nacional, @RadnalColombia. Nos están preguntando mucho sobre el tema de salud. Evidentemente es uno de los más sensibles a la hora de revisar esta ley de antitrámites. ¿Qué nos han escrito, Andrés? Sí, señor, hay un oyente llamado @EudesFundación. Él hace la siguiente pregunta: ¿toca entonces hasta mitad de año para continuar, digamos, pidiendo el caso, por ejemplo, de los pensionados, el certificado de supervivencia, o hay algún modo de agilizar, digamos, este proceso? Doctora María Lorena. No, el certificado de supervivencia se elimina a partir del 1 de julio. ¿Por qué? Porque necesitamos actualizar la base de datos de las personas que han fallecido en el país y además acondicionar a las entidades que pagan las pensiones a que se conecten a la base de datos de la registraduría y puedan hacer el control y el registro de saber qué personas están vivas y muertas para poder pagar las pensiones. Entonces necesitamos este tiempo, la registraduría ha avanzado muchísimo
en la actualización de esta base de datos, pero en este decreto de ley también queda una obligación a las notarías, a las funerarias, a los institutos forenses, a los hospitales, de reportar a aquellas personas que mueran en el país para ir actualizando esta base de datos. Lo que ha dicho el presidente es, vamos a confiar en el ciudadano, pero también las entidades lo que vamos a hacer es controlar estos sistemas de información y de actualizar la información, y es un trabajo que se ha adelantado con la registraduría, pero necesitamos el plazo hasta el 1 de julio. Muy bien, les recordamos a todos nuestros televidentes que se pueden comunicar con nosotros a través de las líneas gratuitas nacionales 018.000 111945, repito, 018.000 111945 o 018.000 111946. Tenemos otra pregunta también muy importante que tiene que ver con el tema financiero del país. Dice, ¿en qué repercute la ley antitrámites en el sistema financiero? ¿Trae dividendos o gastos? Doctora Catalina, sobre el tema de trámites en el sistema financiero, ¿hay algo puntual en el decreto? No hay prácticamente nada sobre el sistema financiero en el decreto. Hay una unificación de la información financiera que presentan las empresas. El Ministerio de Hacienda va a establecer un formato único de información financiera que deben reportar las empresas a distintas entidades con el fin de ir teniendo la misma información y no tener que hacer formatos distintos en las superintendencias, en el ministerio, en la DIAN. Esto se va a unificar en un solo formato, pero realmente sobre el sector financiero no tenemos ninguna modificación particular. No sé si el oyente se está refiriendo a si el decreto en sí tiene costos o gastos, genera ahorros o genera costos para el sector público, que es otra pregunta que es muy válida y que nos la han hecho en otras ocasiones. ¿Este decreto le ahorra plata al Estado o no? Es muy difícil hacer el cálculo en este momento de cuánto le puede ahorrar. De hecho, inicialmente va a generar y va a necesitar unas inversiones en muchas de las entidades públicas, en sistemas de información, en bases de datos, en establecer mecanismos electrónicos para que el público pueda acceder a ellas. Entonces, en un plazo más largo seguramente va a generar ahorros tanto para las entidades. Lo que sí sabemos es que para los ciudadanos definitivamente va a generar ahorros en tiempo, seguramente en plata también, pero sobre todo en tiempo y en bienestar. Bueno, señor ministro, altas consejeras, viceministra, señor viceministro de Desarrollo Regional, hemos completado ya la primera hora y tenemos muchas llamadas, todavía muchas inquietudes, entonces vamos a hacer otra horita más, si les parece, nos acompañan en esta teleconferencia. Vamos a Radio Nacional, que tenemos otro tipo de preguntas. Juan Pablo. A esta hora, desde Bucaramanga, nos está llamando Pedro. Pedro, buenas noches. ¿Cuál es la inquietud que quiere plantear a este gran panel que tenemos en este especial de Urna de Cristal sobre la ley antitrámites? Gracias, Juan Pablo. Buenas noches al selecto equipo y a toda la amable audiencia del país y del universo. La siguiente pregunta, y pues voy a apreciar y hago tres para los que me puedan responder allá. Uy. Una es, sí, no son rápidas, y es que tengo aquí con un grupo de 20 personas, ¿estamos reunidos? Sí, señor, adelante, 3 al 1. Sí, una es referente a las autenticaciones, el caso de los abogados. Generalmente cuando se da poder, toca autenticar ese poder. ¿Se sigue autenticando ese poder o ya tampoco se aplica? Una segunda, mi niña, voy a solicitar el subsidio, entonces el colegio me da el certificado diciendo que si está matriculada y si está estudiando, tengo que ir a comprar una estampilla de 100 pesos y gastar 6.000 en transportes para que la EPS diga que sí es cierto y le dé los 14.000 pesos de subsidio o 20.000 pesitos. Y una tercera, referente a data crédito, sigue vigente el data crédito porque a mí me tienen castigado con 10 meses por una deuda de 20.000 pesos que no era mía, me la incluyeron. Muy bien. Y entonces me dicen que tengo 10 meses de sanción porque me toca esperar que pase el tiempo y no hay que más. Muy amables, les agradezco su gentileza. Pedro, muchas gracias. John Jairo, lo dejo en sus manos para que reparta ya las preguntas que fueron hechas por este oyente en Bucaramanga. Nos gustaría que no colgara el oyente porque tenemos una inquietud sobre la segunda pregunta. La de la estampilla. Sí, lo del tema del certificado y el subsidio, porque creo que hay varios temas mezclados, pero vamos con el primer tema, que es la autenticación. Entonces habla sobre si los poderes, cuando le entrega un poder a un abogado, tiene que haber autenticación, sobre el tema de las autenticaciones, en ese particular y en general, ¿cómo quedó? Se eliminaron las autenticaciones, o sea, ninguna entidad pública puede exigir un papel autenticado. Lo que pasa es que hay documentos, o el sector privado puede exigir documentos autenticados, pero por ejemplo,
la famosa costumbre que tenemos los colombianos de autenticar la fotocopia de la cédula, digamos, autenticar la fotocopia de un contrato. Ninguna entidad pública puede pedir estos documentos autenticados. Las autenticaciones quedaron eliminadas, digamos, o prohibidas ante cualquier trámite de cualquier entidad pública. Obviamente, y como lo explicaba los notarios en estos días que han estado, digamos, en los medios explicando, pues las escrituras públicas, los poderes se requieren autenticaciones, y ahí quisiera insistir en que el sector privado puede seguir exigiendo autenticaciones, y queremos invitar al sector privado, y en este trabajo lo hemos hecho con los superintendentes, y es ojalá que elimine muchos de estos trámites que estamos eliminando en las entidades públicas, que lo elimine el sector privado. En las mesas de trabajo que con Catalina hicimos durante estos 6 meses, los ciudadanos decían, a veces es más difícil hacer vueltas con entidades del sector privado como bancos o como compañías de teléfono celular que con el mismo gobierno nacional, con el mismo Estado. Entonces sí queremos emprender en este año un gran trabajo con los superintendentes, y que el mismo sector privado con sus iniciativas pues elimine autenticaciones, certificados, y que de verdad sea un esfuerzo conjunto de hacer la vida de los ciudadanos más fácil. ¿Cuál es la razón de ser de que existiera la autenticación? ¿Usted sabe? Todo se basa en la desconfianza. Y lo que parte, y el presidente lo ha insistido, y es recuperemos el artículo 83 de la Constitución de la buena fe, y confiemos unos en otros, y no nos llenemos de trámites para tratar de decir, sí, a veces son trámites inútiles que realmente ni sirven para verificar si existe o no. Entonces realmente las entidades que tenemos que hacer control, pero confiemos en los ciudadanos. Y queremos invitarlos al control social. Yo creo que nosotros tenemos que denunciar dónde puede haber corrupción, dónde se están, digamos, falsificando cosas, pero que nosotros mismos cuidemos y confiemos entre unos y otros. Juan Pablo, tenemos al señor de Bucaramanga, don Pedro. Sí, John Jairo, de nuevo me regala la segunda pregunta. Sí, señor, referente a, sí, señor. Por ejemplo, voy a solicitar a la EPS el subsidio para la niña. Siempre se nos dice que debemos pasar un certificado del colegio en el cual testifique que sí está matriculada y estudiando. Sin embargo, a partir de eso debo ir a comprar una estadía de 100 pesos, otra de 1.000 pesos y todo, para que la EPS autorice el pago. Vi en la ley antitrámites que no, que eso ya queda eliminado, o estoy equivocado. La EPS, para un subsidio, ¿la EPS le paga un subsidio? Con FENALCO. Sí, a los estudiantes les dan un subsidio por ser menores de edad, ¿no? Y estar estudiando. Por ser estudiante. Es para la atención, es para que la atiendan en el régimen. No, es un subsidio de familia, que le dan 20.000 pesitos a los niños. Sí, es como de caja de compensación, más bien. Sí, como de caja de compensación. El caso de Confenalco. Ah, es caja de compensación. Es sobre el tema para que el subsidio familiar. Entonces, que le exigen un certificado estudiantil para que le puedan dar el subsidio familiar. ¿Sobre ese tema hay algo en el decreto ley? Don Jairo, yo lo digo con toda claridad, si bien no es un tema de salud específicamente, yo no recuerdo que haya algo de esto en el decreto ley, para ser claro. Tal vez lo importante es que ojalá todos los niños estén estudiando, pero si no está estudiando, no recuerdo tampoco, y creo que vale la pena, no sé si María Lorena o Catalina, chequear ya, y le contestamos a lo largo del espacio que queda, y hacemos la consulta, si las cajas tienen la obligación de exigir eso o no. Entonces yo solicitaría que hagamos la pregunta para no contestarle algo impreciso. Vamos a hacer la consulta y don Pedro en el transcurso del programa le estaremos respondiendo. ¿Y la última pregunta era sobre? Sí, lo de data crédito. Ok, que todavía sigue reportado. ¿Sobre eso se tocó algo en la ley? No. Las personas que están reportadas y todo el debate por los reportes en data crédito. Absolutamente nada. No, sobre eso no, eso ya es una legislación aparte que tiene que ver con el sistema financiero como tal, y sobre eso no tenemos, ahí está la ley que se creó, que se hizo hace como 2 años, que puso como toda la regulación de las famosas centrales de información. Sí. Andrea. John Jairo, desde Bogotá, Elizabeth Cristina Rosenkrantz nos pregunta lo siguiente: quisiera saber si los trámites para el RUND tuvieron algún cambio o si siguen igual. ¿Para el RUND? Para el RUND. Felipe, por favor, tiene Felipe, el viceministro, le puede dar exactamente los datos sobre el RUND. Viceministro. No, aquí. Sí. En el decreto ley no modificamos trámites
de RUND, pero después, ahora el trabajo, digamos, que hemos acordado y lo que nos ordena un poco este decreto ley es un trabajo que vamos a estar haciendo en los próximos meses de racionalizar varios de estos trámites, hacerlos mucho más amigables, eficientes para los ciudadanos y que podemos hacer vía decretos ordinarios o modificaciones a las resoluciones desde el Ministerio de Transporte y que rigen, digamos, estos procesos alrededor del RUN. Y eso lo vamos a estar haciendo en los próximos meses y lo vamos a estar anunciando. Sobre el tema de ese registro. En el caso de transporte, ministro, en el caso de su cartera, ¿hay algunos otros aspectos que de pronto no nos hayan preguntado y que tengamos cambios en el decreto ley? Sí, hay uno muy interesante que vale la pena tenerlo en cuenta, es que las personas ya no van a tener que ir exactamente a un centro de esos especializados para que les hagan los exámenes físicos, sino que pueden ir a una IPS. Entonces antes eso era como una exclusividad y había que ir únicamente a esos sitios. Ahora cualquier ciudadano puede ir a una IPS y todos esos exámenes físicos se los tienen que avalar para la obtención, digamos, de la nueva licencia de conducción. Y lo otro, muy importante, es algo que quedó establecido allí, es que la ineficiencia del Estado también se paga. Entonces, si el Estado no le cobra a un ciudadano la multa de una licencia de conducción dentro de los 3 años siguientes a haberle sido impuesta, esa multa fenece, o sea, ya no se le puede cobrar. Y hay otro tema muy importante, y lo voy a poner con un ejemplo. Algún día iba yo de Bogotá hacia Manizales, y saliendo de Mariquita, lógicamente no era ministro de Transporte, me paró un policía y me sancionó que porque no llevaba las luces prendidas cuando eso se usaba. Me puso la multa y me tocó quedarme esperando en Mariquita a que abrieran la oficina de tránsito para pagar la multa. Eso ya no va a ser así. Yo recibo mi sanción, mi multa, me voy y la puedo pagar en la ciudad donde yo la quiera o me quede fácil pagarla. Eso también le facilita a los ciudadanos para que no tengan esos inconvenientes. Muy bueno, eso sí es súper interesante. Me repite de nuevo que me están diciendo por el interno que ahí están escribiendo lo del tema de las multas que se vencen, que tienen un fenecimiento. Sí, 3 años. O sea, si hoy le imponen la multa y la autoridad correspondiente no lo ha, digámoslo entre comillas, perseguido o exigido para que usted pague y usted no ha pagado, entonces a los 3 años esa multa fenece. Pero eso sí, si a los 2 años y 10 meses le demuestra que no la ha pagado, se la van a cobrar con todas las sanciones adicionales, con todos los intereses y con todos los cargos que tiene que eso acarrea por no pago a tiempo. Ministro, muchas gracias. Wilson Martínez, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Su pregunta. Buenas noches, qué bueno que nos brinden estas oportunidades a todos los colombianos. Adelante, sí. La pregunta es la siguiente. ¿El plazo máximo que aplica para las consultas médicas también aplica para citas con especialistas y cirugías? Viceministro. Don Wilson, muy buenas noches. Buenas noches. Al comienzo explicábamos un poco sobre si deberán ser efectivamente prestadas en los 3 días siguientes hábiles a la solicitud. Para el tema de especialistas es distinto lo que pasa en Bogotá, lo que puede pasar en Santander o en Bichada o en el Tolima, en Chocó o en cualquier otro de los departamentos. Entonces allí lo que se ha definido en el decreto ley es que efectivamente se tenga una reglamentación de acuerdo con, teniendo en cuenta varias cosas. 1, ¿qué tipo de especialidades tienen mayores restricciones en el país? Porque no hay suficientes. Ponía el ejemplo, endocrinólogos pediátricos, los reumatólogos, nefrólogos y otros. Es distinta la concentración de especialistas que exista. Y como resultado de ello, no queremos normas para que se incumplan, queremos normas y una reglamentación adecuada que, teniendo muy presente de qué se enferman los colombianos,
de cuáles son las situaciones, también trabajemos para asegurar unas respuestas adecuadas en tiempos y con el Ministerio de Educación en lo que tiene que ver con formación de especialistas y las universidades, porque Colombia sí tiene que trabajar, y esto es una cosa que no está en el decreto antitrámites, trabajar para estimular la formación de algunas especialidades que requerimos de acuerdo con lo que hoy los colombianos estamos teniendo en términos de enfermedades. Señora viceministra, en nuestra cuenta de Twitter, J. Locatelli nos escribe lo siguiente: ¿a partir de qué fecha las EPS deben asignar citas con un máximo de 3 días? Solicité una y me la dieron para el 1 de febrero. El 10 de enero entró en vigencia, Andrea, el decreto ley antitrámites. Allí nos establece un plazo, entró en vigencia ese mismo día. Hoy, si yo pido una cita con mi EPS de medicina general, deberá ser otorgada para que pueda efectivamente ser atendida en 3 días hábiles. 3 días hábiles. Hay una pregunta reiterativa, viceministra, y que tiene que ver mucho con el tema de salud en muchos temas y de muchos temas de EPS, que no quiero aquí dar nombres de las EPS que están mencionando, pero que siguen exigiendo la declaración extrajuicio. Sobre eso, de nuevo, aquí en estos programas toca reiterar y reiterar, porque en cualquier momento la gente llega ya y prende el televisor y está conectándose con el tema. Sobre el tema de la declaración extrajuicio, especialmente EPS que siguen exigiendo declaración extrajuicio. Ni EPS, ni IPS, ni ninguna institución. El decreto de ley antitrámites es claro. La doctora María Lorena ya lo dijo, la declaración extrajuicio desaparece completamente, no existe. Entonces no hay razón para que una EPS o para que cualquier otra institución en el sector salud lo exija, simplemente no existe. Y otra, ¿qué va a pasar con las declaraciones extrajuicio de testigos que las entidades públicas y privadas solicitan para trámites? Doctora María Lorena. Extrajuicio puede pedir, ni las EPS pueden pedir declaraciones extrajuicio para nada. Pero hay un sitio donde uno pueda irse a quejar, pues hoy tiene la oportunidad de este programa, pero si la entidad persiste en pedir la declaración o la EPS, ¿dónde se quejan? ¿Dónde pueden escribirle y quiénes pueden resolver este problema? Miren, la Urna de Cristal, en la página, en el portal de la Urna de Cristal, que es www.urnadecristal.gov.co, primero pueden encontrar varias cosas. 1, todo el decreto. 2, han trabajado en la urna de una manera muy pedagógica, de decir qué empezó a aplicar desde el 10 de enero, qué entra en vigencia en 3 meses, qué entra en vigencia en 6 meses y qué entra en vigencia en 1 año, para que los ciudadanos sepan cómo está. Y lo segundo es que hay una forma de denunciar. Lo importante, y desde la presidencia con función pública, tenemos todo un comité para hacerle seguimiento a estas denuncias. Entonces lo que nos interesa, además, esto es una cosa pedagógica, no solamente con los policías de tránsito, sino con los funcionarios públicos en general, con las EPS, con las entidades, de hacer estas denuncias. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. ¿Ah? Gracias por continuar con nosotros en esta teleconferencia sobre este tema tan importante que es el decreto ley antitrámites y todas las dudas que se han presentado en los ciudadanos. Les recordamos nuestros teléfonos a los que ustedes se pueden comunicar. Las líneas gratuitas nacionales 018.000 111945, 018.000 111946. Vamos a ver, antes de continuar, John Jairo, algunos de los comentarios que recibimos en la calle sobre cómo los colombianos recibieron esta verdadera revolución que es el decreto ley antitrámites. No, me parece mejor que así agilizamos todo y eso es mejorar la calidad de vida y la salud de los ciudadanos. Me parece magnífico, de acuerdo con el presidente. Y felicitaciones al presidente. Bueno, excelente porque ya no hay tanto, digámoslo así, tanto pereque pues al sacar la libreta militar, ya que toca irse a presentar, esperar una citación, esperar a que personas del CISBEN o de bajos recursos pues tuvieran como más acceso a pagarla, pues sí, más rápido. Entonces me parece súper buenísimo porque pues
la libreta militar ahorita es un requisito fundamental para universidades, trabajos y demás cosas. Y pues uno como varón si la necesita apenas cumple los 18 años, entonces me parece súper buenísimo, excelente. Nos ahorra una gran cantidad de dinero, no tenemos que gastar en taxis ni en buses, nos hace más barata la estadía, es más rápido e inmediato por internet. Saludamos a esta hora de la noche a Sandra Salazar desde Manizales, tu tierra, señor ministro. Sandra, muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo para todos los asistentes al foro. Yo soy funcionaria de la Cámara de Comercio de Manizales y quisiera preguntar unos aspectos que tenemos dudas para la aplicación de la ley. El decreto antitrámites estableció la prohibición, eliminó la obligación de registrar libros de contabilidad ante las cámaras de comercio. Tenemos usuarios que en este momento están insistiendo para el registro de esos libros y aunque sabemos que ya no es una obligación, no sabemos si como entidad que presta un servicio público nos podemos negar a la solicitud del usuario. En cuanto al tema de presentación de actas de asamblea y junta de socios, digamos que el artículo 25 del decreto antitrámites revivió la obligación de presentarlo ante la Cámara de Comercio y creo que en estos días corrigieron un tema a través del decreto 53 donde se hablaba pues de que tenía que ir personalmente los otorgantes de las actas. De todas maneras consideramos que es un retroceso porque la ley 1429 había flexibilizado el tema. ¿Cómo debemos interpretar esa norma? Y en el tema de autenticaciones, finalmente, queremos saber si ahí también le aplica a la Cámara la prohibición de solicitar documentos auténticos, a pesar de que el artículo 40 del Código de Comercio establece explícitamente la obligación de presentar documentos reconocidos ante notario presentados personalmente. O sea, el decreto antitrámites derogó el artículo 40 del Código de Comercio. Sandra, muchas gracias. Doctora Catalina, varias preguntas. Bueno, sobre los libros. Sobre los libros de contabilidad, efectivamente el decreto establece que no se tendrán que registrar en las cámaras de comercio, pero no dice explícitamente, no prohíbe que se registren. Yo diría que en aras de esta tendencia de simplificación y de facilitación, pues no deberían registrarse y el sector privado también debería buscar hacer esto mismo y no registrar y hacer trámites innecesarios. De hecho, eso fue una recomendación que nos hizo el Banco Mundial, que encontraba que en una muestra de 180 y pico países, solamente había 25 países que exigían el registro de libros de contabilidad. Entonces, pues es algo que la mayor parte de los países pueden vivir sin ello, nosotros también podremos vivir sin ello, y yo creo que tal vez es la fuerza de la costumbre, pero se podrá ir eliminando esta costumbre de registrar. Pero la Cámara pues no podría negarse porque no está prohibido en el decreto. Sobre el tema de las actas de asambleas, que dice que salió un decreto. Ah, sí, efectivamente, este fue un hierro del decreto en donde se revivió una obligación que se había quitado en la Ley de Formalización y Primer Empleo de hacer una presentación personal para las actas. Entonces, esto se corrigió en el decreto de hierros que se expidió 2 días después. En conclusión, ¿cómo quedó entonces para la precisión? Que no hay que hacer presentación personal. No hay que hacer presentación personal. No hay que hacer presentación. Y el último tema que va a tomar es sobre las autenticaciones que deben exigir las cámaras de comercio. ¿Eran las autenticaciones para qué, la pregunta? Que si ellas tenían de exigir las cámaras de comercio, en la medida que prestan servicios al público de funciones administrativas, están sujetas a todo lo que establece el decreto, es decir, no pueden pedir autenticaciones. En temas que serían estrictamente entre particulares, podrían pero un ejemplo, podemos dar un ejemplo, doctora Catalina, sobre el tema de Cámara de Comercio, en qué casos no debe definitivamente. En los casos, prácticamente todas las funciones que cumplen las cámaras de comercio son funciones administrativas, entonces no lo pueden exigir. Y por internet y por las redes nos ha llegado mucho un tema, doctora Catalina, sobre el registro único empresarial. ¿Esto a partir de cuándo va a entrar? Sí. Que era algo que tenía que ver con una pregunta que nos habían hecho anteriormente. Para facilitarle a las personas, a las sociedades y a los comerciantes que actualmente tienen que registrarse ante diferentes entidades, se va a unificar un registro único empresarial y social en las cámaras de comercio, en donde se registrarán las actividades
de turismo, unas que anteriormente tenían registros en otras entidades. Ahora se concentrará todos estos registros en las cámaras de comercio, en el registro único empresarial y social. Este registro único empezará a operar desde marzo de este año. Y la buena noticia es que, revisando aquí el texto, el acceso a las bases de datos que preguntaba anteriormente un oyente, sí está disponible desde ahora. Lo que empieza a tener vigencia es este registro único empresarial desde marzo. Pero el resto de temas que nos habían preguntado sobre el acceso a las bases de datos de las cámaras de comercio empiezan a regir, están disponibles desde ahora para todo el público. De hecho, el decreto establece algo adicional. Dice que las cámaras de comercio van a poner a disposición de la ciudadanía en su página web, en su información que publican, la información básica de los comerciantes que están inscritos en estas cámaras, incluyendo la del representante legal y de sus atribuciones de contratación, que es una información que necesita la gente con mucha frecuencia, la va a poder consultar en la información gratuita de las cámaras, no tendrá que ir a pedir el certificado de constitución y gerencia para tener toda esta información. Muchas gracias, doctora Catalina. Andrea. John Jairo, pues algunos extranjeros que viven aquí en Colombia también tienen muchas dudas sobre cómo se van a beneficiar ellos con este decreto ley, sobre los trámites innecesarios. Veamos algunas de esas dudas que nos llegaron. Tengo que pagar en internet para extender mi visa. ¿Dónde puedo saber para tener informaciones sobre los visas? Para quedarme en Colombia un poco más tiempo que 90 días. Gracias. Doctora María Lorena. Bueno, estas preguntas son muy importantes porque en la Cancillería este decreto ley contempla varios cambios. Uno es para los extranjeros que residen en Colombia, así sea por visa temporal de 90 días. Primero se homologó eso, que todo el mundo podía entrar al país o tener un permiso de permanencia o de estadía de 90 días. Lo segundo es que a partir del 1 de julio, todos los extranjeros que residan en el país pueden hacer todas sus trámites que requieren hacer ante la Cancillería, ya no lo tienen que hacer en forma presencial en la Cancillería, sino lo pueden hacer a través de un espacio virtual y por internet que se va a habilitar. Muchos extranjeros necesitan renovar las visas, necesitan pedir notificaciones para temas laborales. Todo se va a hacer desde el 1 de julio en medios electrónicos. Muchas gracias, doctora. Hernán Barón, desde Espinal, Tolima. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Vean, mi pregunta es muy puntual. En mi EPS tenemos que hacer cola desde las 5 de la mañana para sacar una cita médica, pero solamente en el día nos otorgan una cita médica por núcleo familiar. Y el otro caso ahí incluido es que cuando sacamos la cita médica no nos dejan cambiar la cita médica o nos ponen problema por eso. Gracias. Muchas gracias, don Hernán, viceministro. Muy buenas noches. A ver, la primera es que no hay razón alguna, no hay justificación, ni es legítimo, ni tiene base legal alguna de que una cita por núcleo familiar, porque claramente las necesidades de suyas o de su hijo, de su hermano, de su papá pueden ser diferentes y eso es absolutamente independiente. Y lo segundo es que cuando usted menciona, digamos, esta situación, quiero decirle que es muy oportuno. Primero, las citas médicas son en cualquier sitio, ya lo dijimos, para medicina general o para odontología general, al tercer día hábil después de la solicitud, que John Jairo nos ha pedido que seamos muy repetitivos en alguna medida. Y cuando usted, quiero que me repita la segunda parte de la pregunta porque no se la escuché bien, si es tan amable. ¿Tenemos a don Hernán todavía en la línea? No lo tenemos en la línea. Él hablaba de que para reprogramar la cita le ponían mucho inconveniente. Entonces sí fue lo que alcancé a escuchar. Gracias. En la ley 1438, la reforma de salud que fue aprobada por el Congreso de la República el año pasado y que empezó la vigencia este año, hay algo en que las multas desaparecieron
para las citas médicas. Y yo aquí lo que le quiero decir e invitar a todos los colombianos, ¿sí? Por inasistencia, multas por inasistencia. Claramente, allí lo importante es no pedir una cita y no aparecer, no avisar. Pero la reprogramación puede y debe hacerse si la persona avisa oportunamente. Y un tema que él mencionaba, que en todo duraban muy largas las filas, sobre eso hay otros mecanismos de control diferentes al es muy bueno porque ningún trámite, John Jairo, ninguno hoy se tiene que hacer de manera presencial, para una cita, para una solicitud de una cirugía. Entonces puede ser por teléfono, por el call center, puede ser por correo electrónico, puede ser por internet, puede ser por todas las formas de que se dispondrán. En eso la Superintendencia Nacional de Salud deberá hacer una vigilancia muy estricta sobre el cumplimiento y el gobierno en su conjunto, todos, velaremos porque así sea. No hay derecho a que la gente tenga que madrugar a las 4 de la mañana para ir a pedir la cita, no le den la cita y tenga que volver al otro día. Muchas personas pierden horas de trabajo, desplazamiento, es costoso. Podrá ser y deberá ser. Esto entendemos claramente que hay que ponerle orden y es gradual el cumplimiento, pero no podemos ser tan flexibles para pensar que de manera, en cualquier momento, las personas tendrán que seguir teniendo esta situación. No es presencial, es telefónico, es por el call center, es por internet, es por la manera, las personas pueden hacerlo por un correo, enviar un correo, pueden enviarlo por una carta, pero lo que es claro es que no hay que exigirle a los ciudadanos que se desplacen para pedir la cita ni a la EPS ni a la IPS. El responsable de la prestación es la EPS, independiente de si es en una clínica, en un consultorio, en un hospital. ¿Complejo? Sí, pero es hacia allá, hacia donde estamos buscando avanzar. Saludamos a esta hora de la noche a Consuelo Esquivel en Bogotá. Muy buenas noches, Consuelo. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Mi llamada es para preguntar sobre referente a la supervivencia, ya sea con FOPEP o con el Seguro Social, si todavía hay que hacer las pruebas de supervivencia. Muchas gracias, doña Consuelo. Doctora Marolena. Como lo decíamos ahora, hasta el 1 de julio de este año hay que sacar el certificado de supervivencia, pero a partir del 1 de julio el certificado de supervivencia deja de existir como un requisito para el tema de pensiones. A partir del 1 de julio no se requiere el certificado. No se requiere el certificado de supervivencia. ¿Los pensionados que están en el exterior? Los pensionados que están en el exterior o los beneficiarios de la pensión que están en el exterior sí tendrán que sacar certificado de supervivencia, pero ya lo tendrán que hacer solamente una vez al año en forma presencial y cada 6 meses en forma, digamos, lo pueden enviar cuando se acerquen a una autoridad local de donde vivan, pero dado el registro, de que no podemos tener el registro de personas que fallecen en el exterior, por ahora tenemos el certificado de supervivencia para estas personas. Andrea. John Jairo, con respecto al tema de los colombianos en el exterior, tenemos también varias preguntas en nuestra página web. ¿Cuáles son los trámites que economizan tiempo y solicitudes a los colombianos en el exterior? Dice Alexander Rodríguez. Y José Luis Valencia también nos dice lo siguiente: ¿qué ha planteado el gobierno respecto de los trámites consulares que también son engorrosos y costosos? Aquí es muy importante 2 cosas. Uno, el apostillaje. Muchos ciudadanos colombianos que viven en el exterior o que les toca apostillar documentos, los tenían que hacer en forma presencial. No en todas las ciudades hay consulados, entonces les tocaba desplazarse para hacer este trámite. A partir de la expedición de este decreto, ya el apostillaje se puede hacer por correo postal y por correo electrónico. ¿Cómo va a funcionar? Yo mando los documentos por correo postal, el consulado hace el apostillaje y lo remite en forma electrónica a la entidad que se requiera, digamos, los documentos apostillados. Lo otro es que la Cancillería está trabajando en el tema de decretos de visas, decreto de permanencia en Colombia, las visas para laborales, el compromiso y la consejera Catalina Creen ha estado trabajando mucho en ese tema con la Cancillería, es que en febrero del 2012 tenemos una regulación de todo el tema de visas y de trámites en los consulados. Con respecto a esto, la canciller en los diálogos de gestión con el presidente de la República, entre sus planes de gobierno, de los planes que se establecen en cada ministerio para estos 4 años, tenemos el poner virtual muchos de los trámites que tienen que hacer los extranjeros, los colombianos, ante sus consulados por fuera del país.
Hay un tema adicional a propósito para el ministro de Transporte sobre un tema que estuvimos hablando y que el ministro le refirió sobre los exámenes médicos. Que llegó una pregunta aquí antes de ir a Radio Nacional por las páginas web de Diego Fernando Giraldo Agudelo. De acuerdo con el programa de gobierno cruzante y trámites, quisiera saber, si quiero renovar mi licencia de conducción, ¿me sirve el examen de aptitud física que me efectuaron para sacar el pase actual, dado que ese tiene menos de 4 años? O sea, está hablando de la vigencia de esos exámenes. Entonces son dos temas. Uno, donde hoy uno puede ir a cualquier IPS a que le hagan el examen. Y dos, si eso tiene vigencia en el tiempo esos exámenes. Bueno, lo primero es que si la licencia pues no se ha vencido, no tiene fecha de vencimiento, pues hay que esperar a que salga la reglamentación de las nuevas licencias. Es importante que los colombianos sepan que estamos en ese proceso de unificar el tema para la licencia única en todo el país, y esas licencias van a venir con unos sistemas especiales porque la República se aprueba, como esperamos, la reforma que se presentó a través del Código Nacional de Tránsito. Las licencias después de la aprobación de esa ley serán por puntos, entonces tendrán unas características especiales para ir descontando esos puntos. Y con respecto a la pregunta que usted me hace, yo le voy a pedir al viceministro Felipe Targa que él le amplíe que ya su licencia se haya vencido o esté próxima a vencerse, si esos exámenes le sirven o si tiene que acudir a otros. Vamos hacia la Radio Nacional, viceministro. Así es, ministro. La validez del examen va precisamente con la validez de la licencia. Si el ciudadano se hizo su examen en los últimos años, ese examen va a ser vigente hasta el momento en que por la ley tenga que renovar su licencia. La renovación de esta licencia viene con la realización nuevamente de este examen para comprobar que sigue manteniendo sus aptitudes físicas y de coordinación motriz necesarias para conducir un vehículo en las calles colombianas. Dice el viceministro que está atado la renovación de la licencia, la renovación también o la realización del nuevo examen, eso va de la mano, no va una cosa diferente a la otra. Así es, básicamente la renovación está ligada, está asociada a esa comprobación de que los ciudadanos siguen manteniendo esas condiciones de aptitud física y de coordinación para poder manejar, para poder conducir los vehículos en las carreteras. Juan Pablo, ¿tienen ustedes más preguntas allá en Radio Nacional? Sí, John Jairo, en este momento tenemos un oyente, está comunicándose con nosotros desde Barrancabermeja. Gustavo, buenas noches. Buenas noches. Mire, mi pregunta es la siguiente. Yo conduzco una tractomula modelo 2011, febrero 2011. ¿Hasta cuándo le debo hacer la revisión tecnomecánica? Bueno, en el caso de los vehículos de transporte público, como lo hemos dicho, la revisión, la primera se hace 2 años después de adquirido el vehículo. Y en los casos de vehículos de transporte particular, la primera revisión, vuelvo y repito, se hace 6 años después de adquirido el vehículo. Y de ahí en adelante se hace la revisión anual. Lo mismo, entre otras cosas, no se ha preguntado aquí, es para el tema de las motos, las motocicletas. Es muy importante que tengan en cuenta los dueños de las motocicletas que la primera revisión se hace después de los 2 años después de la matrícula inicial, y la segunda y las siguientes revisiones se tienen que hacer anualmente. Pero también hay una pregunta sobre el tema de los pases. Tengo en la actualidad licencia tipo A2 y 4 para moto y carro. ¿La nueva licencia me servirá para ambos vehículos? ¿Y a partir de cuándo debo cambiarlas? Esa es una pregunta que la voy a pasar al viceministro porque está muy especializada. Viceministro. Precisamente como mencionaba el ministro, es muy importante el proceso de discusión del proyecto de ley que ha sido radicado en el Congreso de la República y que esperamos, ojalá con un mensaje de urgencia, tener aprobado en este mismo año. ¿Qué es lo que pretendemos con esta reforma al código? Es unificar todas estas categorías. Si un ciudadano tiene una licencia para conducir un vehículo
servicio público, que todas estas categorías puedan ser incluidas en un único documento físico. Entonces, todas esas categorías de las cuales el ciudadano ha hecho los cursos y ha aprobado para manejar estos diferentes tipos de vehículos, que queden solo en una sola licencia y no hacer como el ciudadano ahora que nos pregunta, que tenga que renovar y hacer todos estos procesos por separado con la licencia A4 o C para los diferentes tipos o modalidades de vehículos y de servicios. Pero mientras la ley, ¿qué va a pasar de acuerdo con el decreto ley antitrámites? Mientras la ley, pues, tiene que acogerse a lo que la ley y la normatividad exige ahora, que es lo que venimos hablando en todo el programa. Si es una licencia para servicio particular y si es menor de 60 años, pues esa renovación va a tener que hacerse cada 10 años. Para motocicleta es servicio particular y aplica también, digamos, los 10 años si el ciudadano es menor de los 60 años. ¿Hay más preguntas en Radio Nacional? Sí, John Jairo, de hecho nos llega una del tema de tránsito, pero también tenemos una que nos está llegando a Twitter sobre el tema de libreta militar, Manuel. Sí, Juan Pablo, la pregunta tiene que ver, y nos la hace a través de Twitter, @Janver, y es ¿cuál ha sido la reforma en torno al trámite para la expedición de la libreta militar, teniendo en cuenta que es un documento básico para los hombres una vez cumplen los 18 años en el tema de estudios superiores y también para el mismo trabajo? Doctora María Lorena, sobre ese tema también tenemos una llamada de un oyente, Héctor Mancipe, un televidente. Muy buenas noches. ¿Don Héctor? Ya, don Héctor estaba... Don Héctor, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Mire, mi pregunta es la siguiente, que si para efectos de consecución de trabajo o para otros trámites es necesario la presentación o le exigen a uno la libreta militar. Muy bien, muchas gracias, don Héctor. Doctora María Lorena, dos preguntas. Con respecto a la libreta militar, que fue uno de los trámites más votados en la urna de cristal cuando hicimos la cruzada de trámites, que les parecía más engorroso a los ciudadanos, el Ministerio de Defensa, el Ministro de Defensa, y así quedó contemplado en este decreto ley, en un periodo, esperamos que de un año, año y medio, se agilicen todos los trámites que tienen que ver con la libreta militar, que se puedan hacer en forma virtual o no presencial. Lo que se va a hacer este año es un plan de choque porque hay muchos jóvenes que no han aclarado su situación militar, entonces se va a hacer unas convocatorias especiales tanto para bachilleres como no bachilleres para que puedan aclarar y ponernos como al día en las personas que no han aclarado su situación de libreta militar. En cuanto al trámite, a la exigencia de la libreta militar, no se contempla en el decreto ley, es decir que en aquellos cargos o en aquellos requisitos donde se contemple la tarjeta, la libreta militar, pues hay que entregarla, hay que mostrarla. Hay que presentarla. Muy bien, ¿tenemos nuevas llamadas en Radio Nacional, Juan Pablo? Tenemos más preguntas que nos llegan a través de redes sociales. Andrés Amador nos tiene una. Sí, señor. Por ejemplo, el tema de la eliminación de la huella dactilar. ¿Cuál es el objetivo de eliminar, digamos, este trámite de la huella dactilar mediante el huellero y cuáles son las excepciones que se tienen, digamos, para este tipo de trámites? Doctora María Lorena. Y esto ha sido un propósito del presidente. El presidente y la secretaria jurídica de la presidencia estuvo encargada de este tema de revisar durante mucho tiempo todos los trámites que exigían la huella dactilar. ¿Cuál es el propósito? Que realmente cuando se requiere la huella sirva como un propósito de identificación. La huella en papel realmente muchas veces no surte ese propósito de servir como identificación de un ciudadano. Entonces, lo que pasa en este decreto, hay unos donde no se pueden eliminar, por ejemplo, temas de pensiones, temas del pasaporte, temas de la cédula, no podemos eliminar la huella. Pero hay unos plazos que empiezan a correr desde junio de este año, o sea, a partir de junio de este año, para que las entidades, tanto del orden nacional como territorial, que requieran huella, sea en forma de medios electrónicos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Que de verdad sirvan para identificar a los ciudadanos. Sobre ese tema, Andrea, que tenemos más preguntas por las redes. Pero sobre ese tema tenemos una pregunta que nos manda Tania Tobar. Si fue eliminada la huella dactilar, ¿cómo hago para que las entidades públicas sepan que soy yo?
También tenemos en nuestra página web una pregunta también relacionada sobre ese tema que dice, que la manda Gloria Galindo y dice, ¿se tiene visualizada alguna solución de software para la verificación de la huella dactilar? Doctora María. ¿Cómo sabe si es usted? Pues para eso por los medios electrónicos. ¿Cuál es el software? La registraduría crea una base de datos espejo, todos en la cédula, la registraduría tienen esa base de datos, todas nuestras huellas digitales, nuestras huellas dactilares, perdón. Entonces lo que se va a hacer es que las entidades públicas que requieren hacer un control de verificar la identidad pueden conectarse por medios electrónicos y pues uno simplemente oprime en un aparato electrónico y esto se conecta directamente a la registraduría y así saben que la persona que está poniendo la huella corresponde a la identidad de la cédula o de la persona que está haciendo el trámite. Saludamos a esta hora a Yolanda Yanque en Bogotá. Yolanda, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señor. Mire, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un sobrino que ha vivido conmigo mucho tiempo, sí, el niño tiene 8 años, y yo necesito saber, en vez de extrajuicio, ¿qué otro documento debo presentar en el colegio y en la EPS para que el niño sea de mi núcleo familiar? Para que sea del núcleo familiar le exigen, es un sobrino, ¿no? Sí, sí, pero él depende económicamente de mí. Doctora María Lorena, doctora, señora viceministra. Viceministra. Pues finalmente las declaraciones extrajuicio quedaron eliminadas, entonces nadie puede pedir una declaración extrajuicio. Eso se trata, vuelvo y repito, de lo que el presidente ha insistido y es confiemos en los colombianos, confiemos unos y otros. Entonces yo no tengo que ir a una notaría a decir una declaración de que el sobrino depende de usted, sino que simplemente pues vamos a creer en el ciudadano, en usted. Muy bien, doña Yolanda. Andrea, ¿tenemos más preguntas? Sí, señor. En nuestra cuenta de Twitter tenemos las siguientes preguntas. Quisiera saber, con relación al CICE, ¿qué fue lo que abolió la ley antitrámites? Dejamos por ahora esa pregunta. Sobre el CICE, ¿qué fue lo que abolió? En materia de contratación, alguien que tuviera que contratar con el gobierno, tanto de servicios personales como, digamos, de grandes licitaciones, habían 3 mecanismos para publicar los contratos. Uno era en el Diario Oficial, otro en el CICE, que es el Sistema de Información de la Contraloría en temas de contratación estatal, y otro es el SECOP, que es el Sistema de Contratación Pública, que está manejado desde Planeación Nacional, y ahora con la nueva entidad de Colombia Compra Eficiente, que es la que va a administrar este sistema. Lo que hace este decreto ley es que solamente haya un registro, y este registro quedó en el SECOP, que es el Sistema de Información o de Contratación Pública. Se elimina desde el 1 de julio, la publicación en el Diario Oficial, y del CICE a partir del 10 de enero, que es la vigencia del decreto ley. O sea, es a partir de, ¿en dónde se puede encontrar la información de los contratistas del Estado? En el SECOP. ¿A partir de? Desde hoy. Desde hoy ya se puede siempre ha estado, lo que pasa es que había 3 sitios. Okay. Entonces un contratista tenía que publicar en el Diario Oficial, en el CICE de la Contraloría y en el SECOP del Gobierno Nacional. Entonces lo que hicimos fue un acuerdo con la Contraloría de que va a estar conectado al SECOP, y el Diario Oficial se hará también por medio del SECOP y no a través del Diario Oficial. Tenemos, y con relación a un poco a la pregunta anterior, tenemos una respuesta pendiente a don Oscar de Bucaramanga sobre el tema de las cajas de compensación. También por la web nos ha llegado otra en ese sentido. Si debemos presentar a las cajas de compensación los certificados estudiantiles para que las cajas nos paguen los subsidios. Habíamos quedado con la señora viceministra que vamos a atender esa inquietud y la doctora María Lorena. Lo que nos han informado es lo siguiente, es que claramente la declaración extrajuicio es lo único que queda abolido, pero no así lo que sería la certificación de escolar o de escolaridad. Entonces, en ese sentido, eso se mantiene y las cajas podrían seguir exigiéndolo para el pago del subsidio familiar. Andrea. Sí, señor. Tenemos otra pregunta en nuestra cuenta de Twitter, @urnacristalgov, que nos la envía Hiperconectado, y es la siguiente: ¿dónde descargar el formulario único del ICA? ¿Dónde descargar el formulario? El formulario único del ICA. Del ICA. Doctora Catalina.
doctora María Luna. ¿Dónde descargar el formulario único del ICA? ¿Eso ya está implementado? Pues el decreto, una de las cosas, de las normas generales que establece es que todos los formularios que se deban, que se necesiten de cualquier entidad pública deben poder ser descargados de la página web de internet, de manera que no haya que desplazarse a buscar un formulario o ir a comprarlo a ninguna parte. Entonces esto aplica también para cualquier formulario del ICA. Y aplica más aún para cualquier formulario de cualquier entidad del Estado. De manera que efectivamente son gratuitos, no hay que pagar por ellos, se pueden imprimir, bajarlos de la página web de la entidad respectiva. Muy bien. Vamos de nuevo al máster de Radio Nacional. Tenemos allá más preguntas, Juan Pablo. A esta hora tenemos una llamada que nos llega desde la ciudad de Medellín. John Jairo, se trata de Rafael. Rafael, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué inquietud tiene, Rafael, sobre la ley antitrámites? Bueno, tengo 3 preguntitas ahí para el señor ministro Germán Cardona y el doctor Felipe Targa. Una, en el caso de las licencias de conducción que ya tienen una vigencia, por ejemplo, le pusieron de 10 años hasta los 60, de 5 años hasta los 80 y de ahí en adelante 1 año. Si hoy una persona que tenga 59 años va a expedir su licencia, ¿con qué vigencia me la dan? 1. 2. En el caso de las licencias vencidas, que se me venció desde 1996, como ya pasaron más de 10 años, ¿la tengo que renovar nuevamente? Y la tercera es la comparecencia. Si me hacen un informe en la ciudad de Bogotá, ¿yo puedo solicitar controvertir ese informe en la ciudad de Medellín? Muchas gracias a todos. Muy bien, Rafael, muchísimas gracias. Dejamos la respuesta para el viceministro Felipe Targa. John Jairo, ¿le parece? No, el ministro va a comenzar y ya vamos de nuevo con el viceministro. Bueno, el tema de la comparecencia, reitero lo que ya les dije con el ejemplo. O sea, si usted le imparte, no le ponen un parte en Bogotá y usted vive en Medellín, usted puede pagar perfectamente en Medellín. Eso no tiene problemas y eso es yo diría que es uno de los temas más importantes de esta ley antitrámites. Y en el tema de lo de las licencias, pues le voy a dejar al viceministro que le explique al oyente nuevamente sobre este tema porque es parecido a una pregunta anterior, pero entonces, doctor Felipe Targa, por favor. Viceministro. Perfecto, bueno, con la primera pregunta, si es una persona de 59 años, digamos, y va a renovar su licencia a los 60 años tiene hasta los 60 años tendría una vigencia de 10 años, pero como a los 60 años, de los 60 a los 80 años, tiene una vigencia de 5 años, esa vigencia tendría que darse hacia esos 5 años adicionales a los 60 años. Entonces, claramente es uno de los aspectos que tendremos que explicar o vía, digamos, reglamentación o circular, digamos, del ministerio, explicar a los organismos de tránsito cómo funcionarían estos casos específicos. La segunda pregunta, que no me quedó muy clara, si no la podría repetir, por favor. Rafael, ¿todavía está en línea? No sé si está en línea, pero él dice que si la licencia venció en 1996, la expidió en 1996, y ya han pasado más de 10 años, que si hay que volverla a renovar o que si ya de alguna manera por el tiempo sería una licencia que ya no tendría que renovarse. Claramente, digamos, si fue expedida en el 96 y no se venían realizando por ejemplo, el examen de coordinación física y motriz, que era una obligación que estaba en la ley, era una obligación para todos los ciudadanos, por ejemplo, que portaban la licencia para servicio particular, que lo tenían que hacer cada 5 años. El problema que teníamos y el problema que intentamos resolver en el proyecto de ley que radicamos en el Congreso es que haya sanción asociada al no hacerlo, que hoy en día no lo tienen los ciudadanos. Entonces, este ciudadano sí está obligado y ahora, digamos, con la necesidad, si es menor de 60 años, claramente acá pues le tocaría hacer una renovación de la licencia. Y para ampliar un poco la tercera pregunta,
sobre lo que mencionaba el ministro. En el caso, si el ciudadano que cometió la infracción y que tiene un comparendo decide aceptarlo y pagar, lo puede hacer en cualquier parte del país, como mencionaba el ministro. Lo que entendí de la pregunta es que si este ciudadano no acepta la comisión de esa infracción y quiere ir a controvertir, ir al organismo de tránsito y controvertir el proceso administrativo, ahí sí le tocaría, estaría obligado a ir al organismo de tránsito donde cometió la infracción, porque es ese organismo de tránsito el que va a llevar todo el proceso administrativo y de cobro coactivo y tendría que presentarse en ese organismo de tránsito. El tema del pago es el que quiera asumir la comisión de la infracción y quiera pagar con el descuento, lo puede hacer en cualquier parte del país y hacer el curso. Pero en este caso de ir a controvertir, le tocaría ir al organismo de tránsito, quien es el que lleva el proceso administrativo de la infracción y del comparendo. Viceministro, muchas gracias y damos paso a Milena Vargas en Neiva. Milena, muy buenas noches. Buenas noches, John Jairo. Bienvenida. Mi pregunta es para el ministro. Con la ley 383 del 2010, había un descuento para la gente que tuviera comparendos del 15 de marzo del 2010 hacia atrás, de un 50% de descuento. Aquí en la Secretaría Municipal de Neiva no lo están haciendo. ¿Eso se puede, señor ministro, o no? Sí, o sea, la ley es para cumplirla y lo que está establecido es que si la persona acude a pagar esa sanción dentro de tengo entendido que son los 3 días siguientes, el viceministro me puede corregir, le tienen que hacer ese descuento del 50% que usted plantea. Ya de ahí en adelante se le va a cobrar sobre el valor total de la sanción. Muy bien, ministro. Saludamos a Juan Durán de Fusa. Don Juan, muy buenas noches. Don Juan. Bueno, se ha perdido la llamada, Andrea. Sí, señor, nos llega esta pregunta de Mario Ortiz y es la siguiente. ¿El país y el pueblo colombiano está preparado virtualmente para tener esta ley antitrámites? Doctora María Lorena. Es una muy buena pregunta porque siempre que nos referimos a mecanismos no presenciales pensamos en el Internet y lo que hace este decreto es que para ahorrarle tiempo a los ciudadanos implementemos mecanismos no presenciales o a través de mejor servicio al ciudadano, a través de turnos, citas, etcétera. El país se está preparando para tener toda la tecnología que se requiere. Ustedes habrán oído, el Ministerio de TICS tiene un gran compromiso de la fibra óptica, de conectividad, de los centros rurales conectados, pero adicional a eso, que es un gran compromiso del gobierno del presidente Santos, lo que sí contempla este decreto es mecanismos no presenciales, no necesariamente Internet, los call centers, por correo, pero es que no requeríamos que el ciudadano vaya a las entidades. Muchas gracias, doctora. Y vamos a la última pregunta que tenemos en Radio Nacional, pues obviamente última en este programa porque allá quedaron muchas pendientes. Juan Pablo, y de paso agradecerle por esta conexión con Urna de Cristal y este servicio que le hemos prestado al país. No, John Jairo, sabemos muy bien la importancia que tiene para que todos los colombianos se enteren de qué es lo que está pasando, cuáles son los cambios y cuáles son esos trámites que desaparecen. Por eso Radio Nacional también tiene que estar conectada con Urna de Cristal en una labor tan importante para los colombianos. Mire, la última pregunta nos llega a través de Twitter, la hace Dimas Abogado y está muy en la línea de lo último que nos estaba respondiendo la alta consejera para el buen gobierno. ¿Qué hacer para que las personas de atención al cliente y de servicio al público, tanto en empresas públicas y privadas, conozcan la ley antitrámites? Porque hoy día muchos la desconocen. Pues primero lo estamos socializando, digamos, lo que contiene esta ley, está en la Urna de Cristal también para los ciudadanos, pero tenemos un gran compromiso de capacitación a todos los funcionarios públicos. Tenemos un evento la próxima semana con el presidente de la República donde se va a mandar el mensaje, la importancia de que los funcionarios públicos y los de servicio al ciudadano se comprometan no solamente con esta ley antitrámites, sino con lo que significan todos los principios del buen gobierno y donde es fundamental el papel de los funcionarios públicos. Muy bien, doctora María
María Lorena, pues ya vamos cerrando, como les decía, ya en televisión el tiempo es muy corto, se pasan muy rápido estas dos horas, y para cerrar, para comenzar cada uno a enviar un mensaje, tenemos por parte de Andrea una pregunta que nos ha llegado también para atrás. Sí, señor, tenemos una última pregunta. ¿En qué cambia este decreto con respecto a las leyes o decretos anteriores? Si han salido varias normas antitrámite y cuando se van a aplicar por parte de uno como ciudadano, resulta que por un lado tumban unos trámites y por otros los crean. Nos dice Miguel Ángel Uribe Uribe. Doctora María Lorena, para cerrar, en el caso suyo, que ha sido una de las personas que más ha trabajado este tema, ¿cómo le podemos responder a Miguel Ángel sobre esto? Pues en los últimos 15 años, desde el 95, han habido dos decretos ley muy importantes, uno del 95, otro del 2005, uno por iniciativa del gobierno en el 95 y otro en el 2005. Hay unas grandes diferencias, en algunos de estos decretos ley son unas normas mucho más generales. ¿Qué contempla este? Contempla reglas o eliminaciones de trámites como las autenticaciones, los certificados, las declaraciones de extrajuicio, y además hace un recorrido por sectores que es mucho más amplio. ¿Cuál es el compromiso? El compromiso es que tanto el Congreso de la República con nuevas leyes, que la función pública, que es la encargada de regularizar, que no se crean nuevos trámites, que hagamos un control y seguimiento a no crear nuevos trámites. Yo creo que esto no es de una iniciativa de hoy o de simplemente, esto es una preocupación de todos los gobiernos. Este es un decreto mucho más comprensivo y realmente por primera vez le consultamos a los ciudadanos a través de la urna de cristal que nos apoyó hace 6 meses a que nos dijeran cuáles eran los trámites más inútiles y engorrosos. Andrea. John Jairo, pues es importante también decirle a los ciudadanos en dónde se pueden quejar, porque obviamente van a existir quejas con respecto a este tema, y tenemos para eso una línea habilitada que es la 018.000 95 25 25 o la 595 35 25. Muchas gracias, Andrea. Señor ministro, desde el Ministerio de Transporte, ¿qué le podemos decir a los colombianos en el sentido de que qué significa en este decreto ley desde su sector? Yo diría que aquí lo importante es retomar las palabras del presidente: juguémosle limpio a Colombia. O sea, no se trata solamente de que el gobierno tome la decisión de sacar todas estas leyes, que inclusive en muchos casos el mismo gobierno asume responsabilidades y dice: si yo me equivoco, entonces pues yo simplemente acepto la equivocación. Pero también que los ciudadanos entiendan que jugarle limpio al país es también decir la verdad, es tratar de no sobornar los policías en las carreteras, es tratar de hacer siempre las cosas bien. Y si todos los colombianos le vamos jugando limpio a Colombia y trabajamos sobre la base de la buena fe, yo creo que cada día vamos transformando más este país. Doctora Catalina Klein, muchas gracias por haber participado en esta teleconferencia, y bueno, el mensaje central sobre este decreto ley. Bueno, desde el punto de vista de las empresas, que es en el que me he concentrado, porque hemos venido recogiendo efectivamente todas las inquietudes de las empresas, de los gremios, de entidades como el Banco Mundial, de los indicadores de competitividad que miden al país, para ver en qué teníamos que mejorar para facilitarle la vida a las empresas, para facilitar la competitividad del país en últimas, que también depende de los trámites y también está afectada por el exceso de trámites. Este decreto hace un esfuerzo muy grande de llegarle a trámites muy concretos que habían manifestado las empresas que los afectaban de manera muy importante. Como decía también la consejera María Lorena, este es una iniciativa o un esfuerzo que se está empezando. Va a continuar, vienen iniciativas importantes que van a tener impacto sobre las empresas. Por ejemplo, se está trabajando en una modificación al estatuto aduanero. Los trámites de importaciones, de exportaciones afectan de manera muy importante al sector productivo. En eso va a haber una modificación importante. Entonces es un esfuerzo que continúa y que va a continuar a través de decretos nuevos, de resoluciones, el decreto de las visas, por ejemplo, que afecta la posibilidad de trabajo de los extranjeros, de los nacionales. Entonces es un decreto o es un esfuerzo que continúa para buscar la facilidad de hacer negocios, un ambiente mucho más tranquilo y más competitivo. Señora viceministra, y en los próximos días ministra de Salud, su mensaje sobre el sector y la importancia de este decreto ley.
El mensaje efectivamente, don Jairo, es el mismo mensaje del presidente Santos. Es como los ciudadanos, de manera precisa, sienten que el sistema de salud es más sensible a sus necesidades, es más cercano, logra ser más eficiente. Y en la urna de cristal, cuando se consultaba, precisamente todos los trámites que hoy tienen que hacer es hacia lo que queremos apostarle. El presidente fue muy claro y así me lo expresó. Esta es una prioridad y en esto estamos comprometidos. Seremos exigentes, gradual, que hay que apostarle, pero que ninguno, absolutamente ninguno, ni ciudadanos mismos, como lo decía el ministro Cardona, y por supuesto ni las IPS, ni las CPS, ni las Secretarías de Salud pueden apartarse de este que debe ser un propósito de todos, y lo manifiesto de manera clara, donde creo que todos salimos ganando, y que en vez de concentrarnos en el trámite y en el problema, podamos pensar en lo que es realmente la promoción, la prevención y una atención de calidad, que es hacia lo que queremos realmente trabajarle con todo el entusiasmo y con todo el compromiso. Muchas gracias, viceministra. Y una cuñita adicional, mañana en el canal institucional a partir de las 10 de la mañana tendremos también una teleconferencia del Ministerio de Salud a propósito de la actualización del plan obligatorio de salud, de los beneficios para los colombianos en materia de salud. A todos ustedes, muchas gracias por estar en esta teleconferencia. A los compañeros de Radio Nacional, muchas gracias por estar con nosotros, por participar estas 2 horas apoyando este tema tan importante para los colombianos, al señor viceministro de Transporte y a ustedes por la atención a todos los colombianos. Andrea. Don Jairo, también a usted muchas gracias y a todos nuestros televidentes, y los dejamos en este momento entonces con los comentarios de los colombianos sobre cómo reciben este decreto ley antitrámites. Muy buenas noches. Ay, muy bueno, ojalá antes, porque es que se está demorando mucho esos exámenes, autorizaciones, eso es para casi el mes y uno viene enfermo. Pues me parece muy bueno que se pueda solicitar vía telefónica porque le ahorra a uno tiempo y también recursos económicos, ¿no? Como para el transporte, ¿no? Es un buen sistema que me facilita la vida, es una buena idea, simplifica las cosas para alguien como yo que está viajando, me evita salir rápido a tomar un taxi para ir al aeropuerto, me parece fantástico. Colombia.